No es el dinero. Yo quiero hablar con él. Quiero escuchar de sus labios cómo se llega a ser el número 1. La nueva vara de medir que Shohei Ohtani ha establecido en las grandes ligas parece haber alterado incluso el destino de un joven talento a cientos de kilómetros de distancia, en Cincinnati. Durante la temporada 2024, sobre la mesa de la oficina de los Rojos de Cincinnati, se presentó un contrato monumental. Las condiciones ofrecidas eran de una magnitud que reescribiría la historia del club. Un acuerdo por 10 años y un valor total de $225 millones, una cifra que al cambio actual se traduce en aproximadamente 395.000 millones de yenes. Shedar. El nombre que figuraba como destinatario de este documento era Eli de la Cruz, el joven campocorto de 22 años que emergió como un cometa desde la República Dominicana. Para cualquier jugador proveniente de las zonas más humildes de Latinoamérica, una oferta de contrato a largo plazo como esta significa el santo grial. Es la liberación de su familia y linaje de la pobreza. Ofrece estabilidad económica de por vida y la anhelada inmunidad frente al riesgo de lesiones o las temidas rachas de bajo rendimiento. De hecho, la mayoría de sus compatriotas y predecesores han firmado contratos blindados como este mucho antes de alcanzar la agencia libre. Sin embargo, los hechos físicos demuestran que De la Cruz no tomó el bolígrafo. Rechazó una garantía astronómica de 395.000 millones de yenes, una suma inagotable incluso si dedicara toda su vida a gastarla. Actualmente, su salario se mantiene cercano al mínimo garantizado antes de la extensión, apenas unos $750.000. Es decir, devolvió una cifra que equivale a 300 veces su salario actual, eligiendo deliberadamente un futuro incierto. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, esta decisión raya en la locura. Si mañana se rompe un ligamento en el campo, esos 395.000 millones de yenes se evaporarán. La razón de su negativa no reside en hojas de cálculo o fórmulas financieras. La respuesta se esconde en el comportamiento casi infantil que mostró hacia Shohei Ohtani durante un momento crucial del juego. La evidencia está grabada en un breve clip de apenas unos segundos cerca de la segunda base del campo de Cincinnati. En mayo de 2024, durante un partido entre los Rojos y los Dodgers, Ohtani bateó un doble y llegó a la almohadilla. Allí lo esperaba el campocorto más veloz de la liga, Eli de la Cruz. Normalmente, existe una frontera profesional tácita entre jugadores de equipos rivales. Si bien se saludan, evitan el contacto excesivo. Pero lo que captó la cámara superó toda convención. De la Cruz se acercó a Ohtani y le dio un pequeño toque con el índice en el costado. No fue un acto de intimidación, sino un gesto de asombro puro e inocente, como el de un niño que al encontrarse por primera vez con su superhéroe, siente la necesidad de tocarlo para confirmar su existencia. Ohtani, protegido por su casco, se volteó, sonrió con dientes blancos, y De la Cruz le devolvió una sonrisa de oreja a oreja. El ambiente que los rodeaba no era el de una competencia feroz. Más revelador aún fue el movimiento de los labios de la Cruz. Aunque los micrófonos no captaron sus palabras con claridad, el testimonio de múltiples reporteros presentes y la posterior confirmación del propio jugador revelaron un hecho sorprendente. Este jugador, nacido en la República Dominicana, cuya lengua materna es el español, se dirigió a la estrella asiática en un japonés rudimentario. De la Cruz, de 1,96 metros, se inclinó ligeramente para mirar a Ohtani, de 1,93 metros, mientras lo tocaba con el dedo, una muestra de afecto físico. Al unir estas piezas, emerge una hipótesis sólida. El hecho de que haya puesto en espera la oferta de 395.000 millones de yenes
no es una simple negociación. Shedar está fija en una aspiración mucho más elevada, que trasciende los límites del equipo de los Rojos de Cincinnati. Esa sonrisa sin artificios en la segunda base es la prueba más fehaciente de su intenso deseo de unirse al mismo plano existencial que Shohei Ohtani. Pero, ¿qué le dijo exactamente a Ohtani? ¿Y qué esfuerzo se ocultaba detrás de ese diálogo? La respuesta a este insólito contacto se dio en el vestuario después del partido. Cuando los periodistas le preguntaron sobre su intercambio con Ohtani, Elly de la Cruz, visiblemente avergonzado, confirmó un hecho contundente. Admitió que estaba estudiando japonés. Esta declaración conmocionó a la prensa. Para los jugadores de Centroamérica y el Caribe, la habilidad esencial para triunfar en las grandes ligas es el dominio del inglés. Aprenden inglés para comunicarse y para ganarse la vida. Sin embargo, De la Cruz estaba dedicando su precioso tiempo libre a estudiar japonés, un idioma clasificado en la categoría más alta de dificultad para los hablantes de lenguas occidentales. Shedar utiliza aplicaciones de traducción en su teléfono y aprende frases poco a poco con la ayuda de miembros del personal del equipo. Este hecho demuestra una pasión profundamente irracional. Shedar no aumentará su salario, no mejorará la coordinación con sus compañeros. Desde la perspectiva del negocio del béisbol, es una inversión inútil. Sin embargo, está absorto en este esfuerzo. Un hombre que rechaza tranquilamente un contrato de casi $300 millones está haciendo un esfuerzo con pureza infantil, solo para poder transmitir unas pocas palabras en japonés a Shohei Ohtani. Para él, Ohtani trasciende la etiqueta de un simple oponente o un modelo a seguir. Su historial de aprendizaje indica que Ohtani es una especie de figura de culto, alguien con quien desea conectarse, incluso si debe derribar personalmente la barrera del idioma. El acto de rechazar los 395.000 millones de yenes tiene un contraste histórico dramático. Para comprender lo inusual de la decisión de la Cruz, basta con escuchar el testimonio de una antigua leyenda dominicana, el padrino del béisbol en el país, Sammy Sosa. Sosa, el legendario toletero de los Cachorros, admitió ante los medios locales que si le hubieran puesto un contrato de más de $200 millones en la mesa a sus 24 años, no habría esperado a que se secara la tinta del bolígrafo. Lo habría firmado inmediatamente. No habría necesitado ni un segundo para pensarlo. La intensidad de las palabras de Sosa refleja la presión que cargaba su generación. Para los jóvenes dominicanos de antes, el béisbol no era un deporte, era la única vía de escape de la miseria. Crecieron en campos de tierra roja, jugando con guantes hechos de cartón de leche. El miedo a la pobreza estaba constantemente grabado en sus mentes, la obsesión de que una sola lesión o una mala racha podría devolverlos al barrio marginal del que procedían. Shedar. El dinero en la mano era un salvavidas absoluto para ellos, sus familias y su pueblo. Shedar. La acción de Sosa parece una locura incomprensible, ya que ha arrojado la prosperidad familiar que ya tenía en sus manos a cambio de un futuro incierto. Pero la expresión de desconcierto de Sosa evidencia un cambio de época. Antes, los jugadores dominicanos cruzaban el mar para sobrevivir. Shedar. La generación de la Cruz cruza el mar con la supervivencia como un hecho consumado y la meta de convertirse en leyendas. Si Sosa buscaba un refugio seguro, de la Cruz busca la cima de los dioses. Y el faro que lo guía hacia esa cumbre no es otro que Shohei Ohtani. Ohtani firmó el contrato más grande en la historia del deporte, $700 millones,
pero optó por recibir el 97% de esa cantidad en pagos diferidos 10 años después. Renunció a la riqueza inmediata para liberar fondos para la victoria del equipo. Esto envió un mensaje poderoso a los jóvenes talentos de hoy. Para los verdaderos ganadores, los números en la cuenta bancaria son solo un resultado, no el objetivo. El objetivo es uno solo: alcanzar la cima y convertirse en parte de la leyenda. La negativa de la Cruz al contrato de Cincinnati solo tiene sentido bajo este nuevo paradigma. Si hubiera aceptado los 395.000 millones de yenes, se habría convertido en un ganador financiero, pero habría pasado la mejor parte de su carrera atado a un equipo de mercado pequeño, lejos de la lucha por la Serie Mundial. El contrato a largo plazo es un seguro, pero también es una jaula de oro que roba la libertad del jugador. De la Cruz rechazó ser comprado y castrado en esa jaula. Su cálculo es claro. Si puede alcanzar el nivel de Ohtani, cuando se convierta en agente libre al final de sus 20 años, el mercado le dará una valoración aún mayor. Y, lo que es más importante, tendrá la opción de elegir su equipo. Jugar junto a Ohtani o ser el rival más fuerte para derrotarlo. Podrá tomar esa decisión con sus propias manos. Él no está jugando al béisbol para ser rico. Es un jugador que ha puesto toda su vida como ficha sobre la mesa, buscando alcanzar a la leyenda que conoció en esa segunda base. La verdad profunda detrás de la inmersión de Eli de la Cruz en el japonés se condensa en la frase simple que lanzó a los medios: «Yo quiero hablar con él». Y el contexto que siguió a esa frase define la esencia de este atleta. ¿De qué quiere hablar con Ohtani? No del clima ni del anime japonés. Quiero saber cómo se llega a ser el número 1. De la Cruz ya tiene algunos títulos de número 1 en las grandes ligas. Su velocidad en las bases es la más rápida de la liga, y la velocidad de su bateo está entre las mejores. En términos de capacidad física, ya está cerca de la cúspide humana, pero no está satisfecho. El lugar que él define como el número 1 es el trono ocupado únicamente por Shohei Ohtani, el que domina el juego lanzando, bateando y corriendo. La decisión de rechazar la oferta solo encaja lógicamente al conectarla con este objetivo. Si su meta fuera el éxito económico, ser el rey en Cincinnati habría sido suficiente. Pero se dio cuenta de que era una rana en un pozo. Para un joven que ha conocido el vasto océano de Shohei Ohtani, el juego de ser rey en un equipo regional ya no tiene sentido. El acto de estudiar japonés para él es un ritual para instalar el código del campeón. Eli de la Cruz está rompiendo el muro cultural. Y la recompensa que busca es la respuesta de Ohtani. Quiere saber con qué mentalidad sostiene el bate, cómo logra llegar a ese reino. Quiere preguntarlo en el idioma materno de Ohtani y entenderlo en ese mismo idioma. La historia ha sido una calle de sentido único, donde los estándares de la Liga Americana han inundado a Japón. Pero la aparición de Ohtani ha invertido físicamente esta marea cultural que duró más de un siglo. El hecho de que un potencial superestrella que liderará la próxima generación de la MLB, como Eli de la Cruz, esté aprendiendo japonés por voluntad propia, es el símbolo de este punto de inflexión histórico. Ahora, en los clubhouses de Estados Unidos, el japonés no es simplemente el idioma de una isla remota. Es el idioma que habla el mejor jugador de béisbol del mundo. La lengua en la que está codificado el pensamiento de la cumbre. La decisión de la Cruz de rechazar 395.000 millones de yenes y elegir el camino de aprender japonés es la prueba definitiva de que el centro gravitacional,
física y espiritualmente del béisbol mundial ha comenzado a inclinarse hacia el este. El sol sale por el este, y el gigante del oeste rinde homenaje a esa luz. La ofrenda rechazada en las oficinas de Cincinnati puede haber sido triturada, pero la onda expansiva de ese acto seguirá viajando por el vasto océano de las grandes ligas durante los próximos años. El precio de 395.000 millones de yenes que pagó Eli de la Cruz debe interpretarse como el boleto de entrada a un momento legendario que llegará cuando obtenga la verdadera libertad. Skedar, el reloj hasta 2029 o 2030. De la Cruz alcanzará la agencia libre, entrando en la flor de su carrera. Ohtani será un campeón maduro. De la Cruz ya no estará en la jaula de Cincinnati. El escenario que le espera, después de instalar el pensamiento de Ohtani a través del japonés, será uno de dos. 1. Se enfundará el uniforme azul de Los Ángeles, jugando junto a su admirado mentor. El japonés que ha aprendido será la herramienta definitiva para una coordinación perfecta en el infield. O 2. Se parará en el plato de la Serie Mundial como el rival más fuerte, listo para derrocar a Ohtani. En ese momento, quizás le declarará la guerra al lanzador en un japonés fluido. Sea cual sea el caso, el camino arriesgado que ha elegido ahora conduce al campo gravitatorio de Shohei Ohtani. La sonrisa inocente y el japonés tartamudo que mostró en la segunda base son solo el presagio de ese día. El hecho de que haya desechado la riqueza inmediata demuestra su absoluta confianza en su propio talento, y la fuente de esa confianza siempre será el estándar absoluto que representa Shohei Ohtani. El mundo del béisbol será testigo de cómo un joven se despoja de sus limitaciones y evoluciona para acercarse a un dios. Skedar. Cuando se revele la respuesta al futuro que quería obtener a cambio de 395.000 millones de yenes, el japonés que maneje de la Cruz ya no será rudimentario, sino un lenguaje común que resonará en el centro del campo, emocionando al mundo. La historia acaba de terminar su prólogo.